Bueno, lo que no sabemos si tenemos o cuáles son las elecciones que tenemos nosotros, los ciudadanos como consumidores, y cuál es la que tiene el gobierno para la macro, que está pulverizando toda micro que trata de implementarse, es esta situación con el dólar, las cuentas públicas, la falta de divisas y todo lo demás. Y como siempre, lo llamamos, cuando se nos complica, en caso de emergencia, rompemos el vidrio. Lo llamamos a Santiago Aguiar. Santi, bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Un gusto volver a hablar con ustedes después de tanto tiempo. Bueno, Santi, contanos un poco cómo veis la mano y si se ve una salida. Siempre hay salida, pero bueno, por ahora se ven todas salidas de ajuste o complicadas por lo que vienen planteando la mayoría de los economistas. Sí, claramente Argentina está atravesando por un momento muy complicado que se explica en cuatro eventos que realmente han castigado mucho al país el último tiempo, los últimos años. Ya una economía que venía endeble, en caída, una actividad económica débil, atraviesa una pandemia que la deja peor, una guerra que encarece de manera significativa los commodities a nivel internacional, particularmente la energía, y aumenta las tasas de interés y las tasas de inflación en el mundo. Esto para la Argentina es letal porque magnifica en este país esos efectos que ya son adversos desde el exterior. Y en la actualidad, para completar, para ponerle una frutilla al postre catastrófico que le tocó vivir a la Argentina, una sequía récord histórica que nos va a dejar sin esos dólares que tenemos en esta época del año, que es la liquidación de las divisas del agro. Entonces, ese combo explosivo, sumado lógicamente a una situación complicada que viene habiendo la Argentina, hace que estemos viendo este tipo de situaciones de zozobra. Ahora, Lo que Santi, consuela. escúchame, te consulto esto. ¿Cuánto tiene que ver, más allá de estas situaciones exógenas de la política argentina y los despioles que hemos tenido en el último tiempo, en los últimos años, en las últimas décadas, con este movimiento pendular desde la izquierda hacia la derecha, en el que el país parece no tener mucho rumbo? Yo creo, recordar que cada vez que hablamos sobre este tema, repito la frase de que la inflación es un efecto multicausal, que tiene claramente un componente monetario, que tiene que ver con el ajuste de las cuentas públicas, con la emisión monetaria, y tiene por el otro lado un componente más difícil de explicar, que es estructural. Argentina hoy entró en una inercia inflacionaria sostenida y alta, lo que la pone en una situación complicada porque desafía a cualquier tipo de política económica que intente contener el nivel general de precios. La verdad que hoy no hay una explicación cierta de por qué los alimentos están subiendo al ritmo que están subiendo. Lo cierto es que la inercia que genera en el ajuste sistemático de precios hace que esto no se detenga. Entonces, esta inercia, como le llamamos los economistas, pero este aumento permanente, casi normal, que parecen tener los precios en niveles extremadamente altos, lógicamente perfora el poder adquisitivo del salario y hace inerte cualquier tipo de política económica o de control de precios. Y además, lógicamente, Argentina tiene que activar la política fiscal porque tiene que contener y conseguir aquellos recursos financieros internacionales, léase dólares, que necesita para pagar compromisos que tiene con el exterior y además las importaciones de los bienes e insumos básicos para una economía que más allá de la inflación y más allá del dólar y demás, todavía sostiene su crecimiento. El nivel de empleo en el año 2022 fue extremadamente alto respecto de los últimos años, no así los salarios reales, pero el nivel de Claro. formalización de empleo, se crearon 430.000 puestos de trabajo, lo que es un dato muy importante en los últimos años, y el primer trimestre de este año viene en el mismo sendero. Lo que sucede es que la inflación va muy alta. Claro, Entonces, Santiago, el problema es ese, que cualquier cosa que suceda en la microeconomía es aplastado por la macroeconomía desenfrenada que tenemos hoy en día. O sea, vos decís, bueno, conseguí 400 y pico mil de empleo, y cuando estás por poner a festejar, el salario no te alcanza para nada. no, claramente, yo lo que digo es que se combinan estos dos efectos. Una economía que está en crecimiento, en actividad plena, y una inflación que perfora o que de alguna manera Claro. anula el efecto positivo de esta economía. Entonces, uno mira los niveles de empleo y la formalización del empleo, ve datos positivos, pero cuando lo quiere comentar dice, sí, pero a mí el salario no me alcanza. Claramente, y eso está bien,
Digo, no está bien que suceda, digo, está bien que la gente responda de esta manera porque es lo que le pasa. A todos nos pasa que los precios van por encima del aumento de cualquier tipo de negociación paritaria. Entonces, esta mala noticia, esta pérdida de poder adquisitivo del salario hace que no se vea que la economía está sosteniendo la actividad que hoy en día vemos en los negocios, vemos cómo permanentemente abren negocios en Junín. De hecho, hemos visto estos últimos tiempos anuncios de nuevos comercios en nuestra ciudad. Yo trabajo en un banco, en el Banco de Desarrollo de Argentina, en el Banco Vice, y hoy el nivel de demanda de crédito para inversión es muy alto, diría mucho más alto que en los últimos años. Esto quiere decir que las empresas están invirtiendo en bienes de capital. La explicación puede ser variada, pero lo cierto es que las empresas están invirtiendo en ampliación de plantas, incorporación de maquinarias, aumento de procesos productivos que hacen que de alguna manera la actividad crezca e incorpore más personal, como te decía recién. Ahora, todos Lógicamente, estamos el tema de viendo los salarios, el dólar, que el dólar aumenta. Ahora, es un síntoma febril también, porque en realidad los precios han aumentado muchísimo más que el dólar. Y hoy en día, si alguien ahorraba en latas de atún, probablemente haya ganado más que ahorrando en dólares. sí, está el pensamiento de qué hubiera pasado si hubiera invertido o me hubiera estoqueado en productos, ¿no? Claramente. Pero la realidad es que uno no ahorra en productos y se estoquea en papel higiénico o latas de atún. Lo que digo es, a ver, esto que sucedió hoy con el dólar y que sucedió estas últimas jornadas es previsible en la medida que el dato de inflación de mayo está por encima del rendimiento de los plazos fijos mensuales con la tasa actual. Esto no quiere decir que no se vaya a ajustar, o si la inflación de abril cede un poco o el Banco Central corrige un poquito las tasas y acomoda, como venía haciendo, la tasa efectiva de una inversión de plazo fijo o una inversión de plazo a una tasa al menos un poco positiva a nivel anual, puede ser que de alguna manera se contenga estos recursos en pesos que fueron al dólar paralelo. Nadie puede culpar a un ahorrista pequeño o a una persona de a pie que decida dolarizar sus ahorros, claramente. Entonces, cuando se desfasa, cuando hay un contrapunto entre el rendimiento de los plazos fijos o de las inversiones en pesos contra el tipo de cambio, ya sea paralelo o el tipo de cambio oficial o una otra inversión, realmente está este comportamiento temporal y momentáneo hasta que las tasas se ajustan, ¿no? Esto es probable que en los pocos días, o si se confirma una tendencia de inflación de abril a la baja o de alguna manera un poquito menos alta que marzo, o eventualmente el Banco Central corrige las tasas de interés, es probable que vuelva la calma al mercado del dólar paralelo. Bueno, ¿y qué estrategia sirve más para la pequeña economía, para la economía familiar, para tratar de defenderse lo mejor que se pueda? Bueno, uno en estos momentos de alta inflación y de aumento general de precios, claramente uno prioriza el consumo presente, claramente, ¿no? Pues salvo que tuviera la posibilidad de tener ahorros suficientes como para poder guardar, ya sea en una cartera de inversión, en una canasta de activos financieros o eventualmente en la compra de la reserva de valor tradicional que tiene el argentino, que es el dólar. Eh, Hoy la verdad que con estos niveles de sueldo, más allá de los acuerdos paritarios, que realmente en estos últimos años han sido buenos comparados con la historia, pero claramente hoy no sé si hay muchas familias con disponibilidad de ahorro suficiente como para no decir, bueno, prefiero, no sé, cambiar la heladera, aprovechar el previaje 4 o no sé, hacer algún gasto que tenga que hacer en la casa y evitar ahorrar en el tiempo, prefiere priorizar, como digo recién, el gasto presente antes del ahorro, porque la tasa de interés o el monto que puedo ahorrar no es significativo en el tiempo. Hoy está claro que las familias en estos niveles difícilmente tengan un ahorro muy alto, salvo aquellas personas que tienen un ingreso muy alto y que sí lo pueden hacer, que tienen incluso acceso a otro tipo de activos financieros o de inversiones. Estos son momentos, sobre todo por un año en particular, sobre todo porque la política hoy tiene grados de libertad muy bajos. Hoy el ministro Sergio Massa está haciendo un montón, o está tomando un montón de medidas orientadas a contener esta inercia inflacionaria, pero también tiene que contener
la demanda de dólares para importación, también tiene que contener los reclamos del sector agropecuario, que está pasando un momento muy complicado y para lo cual hubo una política de dólar agro, de dólar soja, como se llama esta nueva versión, que también implica una estructura de emisión o de gasto fiscal que tiene que ver con la compensación de ese tipo de cambio que se propuso para el sector agropecuario que tan castigado está. Entonces, la sintonía fina, el equilibrio, es muy difícil en una economía, como te dije recién, que se estabilizó en una inercia inflacionaria relativamente alta y que va a ser difícil de quebrar, lamentablemente, en un año donde no hay mucho consenso, ¿no? Entonces, para medidas complicadas y medidas estructurales, no sé si el 2023 es un año de mucho consenso político. De hecho, es muy difícil sesionar en el Poder Legislativo. Imagino si el ministro Sergio Massa intenta ir con algún proyecto demasiado ambicioso para este año. No quiero ser pesimista porque, de hecho, digo que la economía argentina está creciendo, está funcionando. Lo que creo que tenemos que lograr contener en niveles más bajos la inflación. En eso me consta que, y lo vemos todos los días, que el ministro está trabajando, pero bueno, quizás hace falta más que eso y bueno, veremos cómo se suscita el resto del año, pero como pasa en nuestro país, los años electorales no son años de baja volatilidad, al contrario, son años donde el dólar, las tasas de interés y demás suelen ser muy volátiles, y este año, por supuesto, no va a ser la excepción, con el componente adicional de una estacionalidad de este primer semestre, donde habitualmente ingresan al Banco Central muchos dólares por exportación del sector primario, que no va a suceder, o que va a suceder en una cantidad mucho menor a la que habitualmente estábamos acostumbrados.